por ese despido? Incentivos por ese despido. Recordemos que hubo mucha gente a la que se le despidió, por ejemplo, en determinados momentos para reducir la burocracia con incentivos. Se les dio dinero. Podemos estar en desacuerdo con el mecanismo, pero después se les repuso y no devolvieron el dinero. Entonces, uno se va con doble beneficio o regresa a trabajar con doble. Ahí hay algo que no está bien, que se tiene que resolver. No es tan correcto lo que tú dices, Pati, porque en realidad corríjame si del año 90 al 2000 despidieron casi 320.000 trabajadores de la administración pública y 200.000 del sector privado. Lo que pasa es que se aplicó, como ahora, se aplicó una política de flexibilización y despidieron sin tener en cuenta pues los años de servicio y tantas cosas más, la eficiencia del trabajador, en fin. Pero finalmente, cuando se recuperó la democracia, los nuevos congresistas lo primero que dijeron, hay que resarcir a esos miles de trabajadores que fueron despedidos injustamente. Y entonces ya conocemos esa historia de la flexibilización, por eso es nuestro temor, por eso que dudamos, por eso es que no aceptamos las condiciones. En todo caso, es una buena noticia que haya habido la reunión el día de ayer, que estén en diálogo con el primer ministro, y ojalá que el Plan Nacional de Productividad y Competitividad, con los ajustes a los que haya lugar, impulse una mayor productividad de la economía peruana. Muchas gracias, señores dirigentes. No hay ningún problema, nosotros siempre vamos a estar llanos al diálogo y esperemos que el gobierno también reflexione, porque en realidad si nos juntan a los tres una vez o dos veces o tres veces, la cosa va a ser diferente, pero no, el ministro de Economía por un lado y los trabajadores por otro lado. Señor Grijalva, muchas gracias por estar acá. A usted y hasta cualquier momento. Buenos días ustedes y sus representados trabajadores. 9:01, pausa para titulares de la hora y regresamos. Muchas gracias. Primera cuadra de la avenida Revolución, Coyique, Comas. Este lugar, como ven, que ahora está pues desolado. En realidad, hace tan solo unos minutos estaba colmado de varias minivans, combis que pertenecen a la empresa de transportes El Mandarino, que cubre la ruta Coyique-Canto Grande, que cruzan el popularmente llamado Pasamellito, pero lo que nos indican aquí los vecinos es que estas minivans naranjas y amarillas ocupan un carril de la pista de ida y vuelta aquí en Coyique porque han transformado esta avenida en su paradero informal. Vamos a hablar con el señor Gregorio Quispe para que nos detalle acerca de lo que tiene que vivir día a día por esta avenida, ¿no? Porque ocupan incluso un carril. Ha habido varias ocasiones, varios enfrentamientos entre ustedes, el municipio y también los colectivos que se realizan. Los colectivos, sí. Muy buenos días, mi nombre es Gregorio Quispe. El problema que tenemos aquí es un problema ya que viene acarreando 3 años. La empresa de transporte Mandarino vino a posesionarse aquí en forma irregular en las áreas de retiro. Y esto pues ha generado un problema a todos los vecinos, ¿no? Obstaculiza las aceras, creando un problema ambulatorio en la parte baja, un tráfico en la parte de bajada de la avenida Revolución, como también en la subida en las horas puntas. Entonces todo esto hemos nosotros denunciado en su momento, hace un año, a la municipalidad de anterior gestión, y con esta gestión hemos sido directos, y esta gestión al menos está trabajando y está tratando de buscar el orden público, pero los enfrentamientos de la empresa Mandarino con los trabajadores municipales se ha dado en los transcurso de estos 15 días, y lo cual no puede darse y no puede ser de esta manera. O sea, nos perjudica a nosotros como vecinos tener que recibir estas unidades a las puertas de nuestras casas sin poder transitar libremente, las calles se llenan de unidades. Porque más o menos como para que se identifique, imaginen las personas que nos están viendo, en horas puntas, ¿a cuántas unidades colman aquí la pista y cuál es la distancia o la dimensión? ¿Cuántas cuadras ocupa? A ver, toda esta primera cuadra de la avenida Revolución se llena aproximadamente entre 10 a 12 unidades y de ahí entran hacia la mano derecha un parquecito, bordean toda la cuadra entre 14 y 15 unidades más. O sea, las horas punta, ¿no? Entonces, todo esto afecta en la parte de subida, que es la ruta que va a Canto Grande, y la bajada también. O sea, es un problema. Y esto a pesar que estamos al costado del hospital Sergio Bernales y al costado de un colegio. Claro.
Hay que comprender que, por ejemplo, ya se sabe que hay una ley que se ha aprobado en el Congreso y la ha firmado el presidente para la construcción de modernos hospitales de Coyique, y esto también pues puede ir afectando progresivamente. Y acá tenemos un colegio de años donde aquí se genera pues problemas, ¿no? El colegio limpia, ordena, pero tampoco no hay más que hacer aquí, ¿no? Ahora, aquí hay una denuncia grave que los vecinos mismos han hecho debido a que aquí la municipalidad ante la queja de los vecinos ha dispuesto a poner estos muros, ¿no? Estos pequeños bloques de cemento, ¿no? Estos pequeños bloques de cemento. Sin embargo, esta disposición ya había sido hace días. Pero lo que pasó fue que, según nos cuentan los vecinos, lo que habrían hecho los colectivos es sacarlos, retirarlos de su base para que ellos se puedan posicionar aquí. Señora, ¿hace cuánto tiempo sucedió esto? Señorita, esto no lo dejan, la municipalidad lo pone y ellos lo sacan para poner el carro para acá. Ya nosotros estamos cansados de todo esto, más por el peligro de la delincuencia que delante de ellos ocasionan, señorita, la venta ambulatoria, pero también el urinario público. Y ellos no hacen nada. Esto de acá es una pestilencia horrible. Acá está nuestro colegio. Son 3 turnos de colegio en la cual están expuestos a los asaltos continuamente acá. Incluso ha habido muertes acá en la esquina y ellos no dicen nada. La delincuencia y ellos que están ocasionando este problema en la vía pública, tomando casi la 4ª parte de la pista. Porque además se meten tanto que achican el lugar donde la gente puede... No tenemos espacio ni para los ambulantes que pasen la vereda, porque toditito esto, la vereda también lo ocasiona la gente que viene a tomar los carros. Señora, por favor, quisiéramos realmente que haya justicia y que vean el orden. Si los vecinos queremos vivir bien es porque nosotros tenemos nuestros hijos y queremos demostrar a una ciudad diferente de Comas. Pero también estos señores no tienen el derecho de hacernos esto. Señor Gregorio, solamente una pequeña consulta así de forma breve, por favor. ¿Qué medidas se están adoptando y qué están pidiendo a la municipalidad? Bueno, nosotros lo que pedimos a la Municipalidad de Lima, primero, que haga su trabajo, que intervenga porque ellos son responsables de las vías públicas, las avenidas principales. Segundo, que la Municipalidad de Comas, por la Dirección de Transporte, también haga lo mismo, o sea, intervenga y ya pongan mano dura y el Serenazgo pues haga un control estricto del orden público, porque si no vamos al orden público vamos a entrar en un caos, porque ya el caos está dado en todo el distrito, ¿no? Las motos, los carros y todo el mundo se queja por eso, y nosotros, si no trabajamos en conjunto, no buscamos soluciones, no vamos a encontrar nada positivo para nosotros mismos los ciudadanos y para el bienestar del distrito. Bien, señor Gregorio, muchísimas gracias a los vecinos por darnos la explicación correspondiente a esta denuncia que ha llegado a través de Rotafondo de RPP Noticias de paraderos informales de empresas de transporte que ocupan vías, pistas y hasta veredas que incluso incumplen con disposiciones municipales. Adelante. Minutos por el abogado del Swiss Hotel, señor Enrique Gersi. Abogado Julio García, buenos días. Muy buenos días, señor Carvalho. Muchísimas gracias por la gentileza de permitirme dirigir a sus oyentes. Sí, ¿qué es lo que nos quiere hacer saber, por favor? Bueno, lo primero, vamos hacia las coincidencias. Yo estoy absolutamente de acuerdo y saludo que el doctor Gersi haya mencionado la discreción que tuvo el Swiss Hotel. Simplemente precisar que esa discreción fue tan absoluta que en ningún momento proporcionó la información que Paolo Guerrero necesitaba para poder armar su defensa ante la FIFA y posteriormente ante el TAS. Hoy se ha demostrado que ellos tienen los videos de aquella época, que han podido usarlos para defenderse supuestamente y para alegar sus fuerzas afectaciones a sus intereses. Han sacado un video de mi esposa, a partir del cual supuestamente hay algún hecho ilegal, dicen ellos, y han sacado un video de Paolo Guerrero de aquella época también, donde está con su hija, a quien presentan como una desconocida. Toda esta información, señor Carvalho, jamás se brindó a la defensa de Paolo Guerrero. Bueno, entonces, todo esto es aquello en lo que coincide. Vaya, ¿qué cosa es aquello en lo que no coincide entonces? Ahora, vamos a aquello en lo que no coincidimos. Primero, si hubiera habido colaboración del Swiss Hotel para conocer la verdad, todo esto que está ocurriendo ahora se hubiera evitado. Todo esto es lamentable, porque creo que, insisto, la gente, esto ya pasó a ser una telenovela de la cual creo que el Perú está cansado ya, pero desgraciadamente seguimos exactamente en lo mismo, jalando a personas. Yo soy el ex abogado de Paolo Guerrero, fui abogado hasta el mes de enero, y sin embargo, conscientes de eso, el Swiss Hotel ha presentado una denuncia contra mi esposa porque supuestamente está involucrada, imagino que en teoría yo también, en los hechos que han ocurrido ahora.
Pero vamos a ver qué hechos han ocurrido ahora. Es cierto que han salido videos y todo, pero hasta ahora nadie se ha pronunciado si lo que se dijo, lo que dijeron los mozos de que había una orden del Swiss Hotel para que no hablaran, que es consistente con la falta de colaboración que tuvo, realmente ocurrió. Es decir, el Swiss Hotel ataca al mensajero, pero con eso deja a salvo el mensaje. A Paolo Guerrero ocurrieron dos cosas de parte del Swiss Hotel. La contaminación, que aquí le quiero aclarar también al señor García, que lo que dijo el TAS, y dice verdades a medias, es que Paolo Guerrero consumió un mate de coca de manera inadvertida en el Swiss Hotel. Eso se dice con total claridad. Y que en el Swiss Hotel se vendía, cuando la selección estuvo allí, mate de coca. Y que cuando pasó todo este lío, dejaron de vender. Eso está certificado notarialmente y lo reconoce el TAS. Es más, dice que probablemente por una actitud de temor hacia su reputación, el Swiss Hotel no colaboró. También está en la resolución. Todo eso, ¿correcto? Entonces, no es el cuento que nos quieren ahora presentar donde quienes en ese momento estuvimos involucrados en la defensa, ahora y quienes fueron afectados como Paolo Guerrero, ahora resultan siendo los agresores, supuestamente en toda esta maraña de mentiras que se está diciendo. Y el otro tema es, si confía en la justicia, si confía en la Fiscalía, como bien lo ha dicho, ¿por qué no dejar que este tema se resuelva en las instancias en las que ya se está resolviendo? Porque cada día saca un nuevo comunicado, sacan nuevas cosas, utilizan a medios de comunicación para sacar algunos videos nuevos. Que el tema se resuelve en la justicia donde debe haberse, y allí demostraremos, por ejemplo, que la actitud en ese momento de quienes estuvimos recabando pruebas, le hablo hace 18 meses atrás, que no tiene ninguna conexión ni vinculación con lo que puede estar ocurriendo el día de hoy, la actitud que tuvimos fue absolutamente transparente. Demostraremos, por ejemplo, que el accionista mayoritario del Swiss Hotel recibió una ayuda de memoria donde decía qué hechos habían ocurrido, por qué se necesitaban testimonios, por qué necesitábamos hablar con los mozos. La única información que se proporcionó, y únicamente porque a través del embajador de Perú en Ecuador se logró contactar al accionista mayoritario del Swiss Hotel, por orden del presidente de la República, lo hizo el embajador, fue la lista de los mozos con nombre y apellido, pero también tenemos la comunicación en la que nos niegan esa información por estar supuestamente protegida por ser información confidencial protegida por la ley de datos. De acuerdo, Ahora, señor Julio García. Solo una pregunta, señor García. Es verdad que han salido estas denuncias a través de medios de comunicación, pero aquellas denuncias en que involucraban al hotel han corrido la misma suerte. Se está volviendo esto una guerra de reputaciones a través de información que se filtra a medios de comunicación. Es una práctica que están, si quiere usted, usando ambas partes. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que yo quiero aclarar es que el Swiss Hotel ha presentado una denuncia penal contra mi esposa y saben perfectamente que yo desde enero, cuando todo esto ha vuelto a salir, yo ya no estoy involucrado en el caso. Yo ya no tengo absolutamente nada que ver con el caso. Y sin embargo, me he vuelto a ver involucrado porque tengo que defender evidentemente no solo el honor, sino la libertad de mi esposa. Porque usted Han sacado sus imágenes publicadas del 2017 sin precisar que son del 2017, por supuesto, porque si usted lee la denuncia de 2 hojas que han presentado en la Fiscalía, dicen, ha salido ahora el 4 de mayo del 2019 estos testimonios que son falsos. Así, en el video que ustedes ven, la señora Valeria Arroyo, pero nunca menciona que eso es de hace 18 meses atrás. Bueno, será la justicia la que determine quién tiene la razón en este caso. Es lo que tiene que pasar. Pero sí, la verdad que como usted señala, se está volviendo una novela bastante desagradable, debiera resolverse de manera más, más privada y de manera menos escandalosa. Se juega en la reputación un hotel internacional, que no es poca cosa, y por supuesto nuestro mejor jugador de la selección peruana. Un poco de discreción tal vez no nos vendría mal a todos. Muchísimas gracias, señor García. A usted, hasta luego. Buenos días. Pasamos a hablar sobre temas económicos y para eso hemos invitado al economista Luis del Carpio, el director de proyección académica del Centro de Estudios de Centrum, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Ustedes hacen, junto a una escuela de negocios europea prestigiosa, un ranking de la competitividad que evalúan 4 criterios en 63 países del mundo. Y resulta que el Perú ha retrocedido en esta lista. Señor del Carpio, después del corte que vamos a hacer para una breve pausa, nos va a explicar
¿Qué cosa está funcionando mal en nuestro país para que hayamos retrocedido hasta el puesto 55 sobre 63 en el ranking mundial de competitividad? Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Maite Vizcarra, gestora de proyectos en innovación y telecomunicaciones y TICs. Esa institucionalidad es lo que yo quisiera proponerles y en todo caso preguntarme a quién le toca. ¿Le toca al sector público? ¿Le toca al sector privado? ¿Le toca a los dos? Porque este tema de la digitalización no es solamente un tema de techies o de hackers, sino en verdad de toda la sociedad. Esta fue una de las voces del segundo foro de integración al Bicentenario, presentado por RPP. Segundo foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Tal como dijimos, estamos con el economista Luis del Carpio de Centrum de la Universidad Católica, que tiene que dar respuesta a una triste pregunta. ¿Por qué retrocede la competitividad en el Perú? Pues muy buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta investigación. Primero, algo que es fundamental, creo yo, es entender qué es competitividad. La palabra competitividad probablemente en los últimos años ha sido uno de los términos más usados y abusados. Lo decimos con mucha libertad, pero no entendemos a cabalidad qué implica. Evidentemente competimos como profesionales. Las empresas compiten por atraer inversiones, por supuesto ganar una participación mayor de mercado. Los países también compiten. Los países compiten ¿para qué? Para generar bienestar. Entonces, aquellos países que administran mejor lo que tienen, personas, recursos, competencias, y de eso logran generar mayor bienestar, decimos que son los países más competitivos. Ahora, es muy interesante porque esto significa que no necesariamente los países más grandes son los más competitivos. Sí, claro. Encontramos países que saben administrar muy bien lo poco que tienen en aras de generarle bienestar a su población. Esto es lo que medimos desde el año 2008 y el día de hoy lo que tenemos es una reflexión ya no tanto del último dato, sino más bien de esta película que nos cuenta 11 años de resultados, 11 años en los cuales hemos medido más de 340 indicadores para el país y los hemos comparado con otros 63 países del mundo. ¿Cuáles de ellos son los que nos traen para abajo? La verdad que todos, pero hay que entenderlo en esta dimensión. Son 340 indicadores malos. No exagere, señor economista. ¿Ah? Algo haremos bien. Por supuesto que sí. Y eso hay que defenderlo con uñas y dientes. Son 4 grandes dimensiones. Primero, desempeño económico, que probablemente es de la que hablamos mucho más, de la que cada día escuchamos algo más y nos da una falsa sensación de bienestar. Pero hemos superado récords de exportaciones no tradicionales, hemos mejorado en muchísimos productos, hemos conquistado mercados de arándanos en China, hace 10 años no se producía arándanos en el Perú. Muy bien, los países con los que competimos lo han hecho mejor. Eso es lo que este índice mide. Lo que pasa es que batir récords en nuestro país no es tan difícil, pues, porque la verdad que los estándares sobre los que nos montamos históricamente son muy bajos, ¿no? Si tú nunca has exportado arándanos, exportas uno y ya batiste récord. Así es. Eso es correcto. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Este diagnóstico no es nuevo, es un diagnóstico que ya tiene
décadas, ¿no? No tenemos la capacidad de generar un crecimiento sostenido en aquello que no sea un recurso primario. En esa medida, todo nuestro afán económico, nuestro desempeño económico sigue estando altamente expuesto a los vaivenes del exterior. El día de ayer le escuchaba a un exministro con mucha reflexión y preocupación. Él decía: mis decisiones llegan a ser tan importantes como las decisiones del ministro de Economía chino. En ese contexto el Perú sigue manejándose. Hablamos de la diversificación, algo que evidentemente el país necesita emprender. Se abandonó, ¿no? Se abandonó, hay que decirlo, se hizo un esfuerzo importante por la diversificación productiva y no podemos seguir dependiendo de la minería, que por cierto es importantísima, pero no puede ser nuestro único caballo de fuerza, ¿no? Y hubiera sido fantástico que el día de hoy estuviéramos reflexionando más bien sobre lo que implicó la diversificación implementada 10 años antes. Hoy en día, si logramos retomar esa clase de proyectos, tendremos que preguntarnos dentro de 10 años qué significó, ¿no? Que si hubiera que escoger algo, no sé, pienso en los chilenos y su vino o y su salmón, países que han cogido un aspecto de su economía y lo han impulsado para posicionarlo internacionalmente. ¿Qué tendríamos? ¿Como la agroexportación? Pero es una maravilla. Y cuando hacemos esa elección, tenemos la capacidad inclusive de hacer listas y le decimos productos bandera, productos con altísimo potencial. Pero es un proceso de larga maduración. Nuestra principal zona agroindustrial, que sería Ica, tiene dos problemas que en verdad deberían ser considerados hoy en día dramáticos. Uno, el agua. ¿Cómo es posible que la zona agroindustrial más importante del país tenga problemas de agua? Y dos, esté comunicado con los puertos por una carretera que si se bloquea una vía, sencillamente se acabó las comunicaciones. Esto nos lleva a reflexionar lo siguiente: competitividad no solamente es la economía, porque economía per se termina siendo muy volátil, fuera de nuestro control en muchísimos aspectos. Competitividad para un país también es la eficiencia del gobierno. Aquí vienen cosas interesantes. El Perú ha avanzado en puntaje en la eficiencia del gobierno. Costó trabajo oírlo decir algo positivo, pero finalmente llegó. Hemos mejorado, repítalo para que escuchen nuestros oyentes. Yo creo que la estabilidad fiscal y monetaria es algo que nos debería sacar a las calles en su defensa. Es algo fundamental en nuestro país, algo que no se debe perder. Sin embargo, hay cosas en las cuales hemos retrocedido, como el marco social. Todavía no tenemos la capacidad de entendernos y cada vez que medimos ese marco social que permite impulsar inversiones fuera de la capital, por supuesto, en las regiones, no podemos todavía lograrlo de manera eficiente. Las brechas en infraestructura son terribles y lo que ha pasado en los últimos años con las obras públicas es como para echarnos a llorar, ¿no? El cuarto pilar sería el de infraestructura. El tercero es la eficiencia de las empresas, que también, digamos, está congelada. Eso implica innovación, tecnología, desarrollo. Pero en infraestructura la cosa en verdad es dramática. Efectivamente estamos últimos en el ranking. Somos de los últimos 3 países. ¿Se ha avanzado? Una vez más, por supuesto que sí, se ha avanzado. En el año 2014 teníamos 0 puntos. Este índice va de 0 a 100. Y en infraestructura teníamos 0. Sencillamente éramos el país que estaba al final. Hoy día tenemos 30 puntos. Por unas cuantas carreteras más, por el aeropuerto de Pisco que casi no se usa, por el puerto de Pisco bloqueado, por el proyecto de Chancay. Permíteme contarte con un ejemplo muy sencillo. Acabo de probar la piña más rica que en mi vida he probado. La probé en Río Tambo, en el Brain. Golden. Es espectacular, extraordinaria en la concentración de azúcar y lo que podría implicar en cualquier mercado. ¿Y cómo la sacas de ahí? Es imposible. Para llegar tuve que llegar con helicóptero de las fuerzas aéreas. Sacar la piña en helicóptero. Eso pasa por todo nuestro país. Entonces, los narcotraficantes sí que saben sacar cosas del Braem, ¿eh? Les podemos pedir que nos lleven la piña de paso, sí, ya que no nos podemos compartir. Ahora, está claro que sí, por más que hay empresas que sean muy eficientes, que trabajen bien, que tengan estándares importantes, si a la hora de sacar tu producto por un puerto te demoras el doble y te cuesta el cuádruple, no hay forma. Y para empezar, no llegarían las embarcaciones a recoger nuestros productos, sencillamente eso. Mi reflexión, digamos, más grande sería, ¿el Perú ha avanzado? Por supuesto que sí. Lo venimos haciendo a pasos muy pequeños, por supuesto que sí, muy pequeños. ¿Eso ha significado que como país que compite nos veamos cada vez más relegados? Sí. También. No lo he escuchado, señor Del Carpio, hablar sobre la educación. Y ahora, en estos tiempos que corren, con una presidenta de la CONFIEP que viene del sector educativo,
¿Cuál es su reflexión? ¿Hemos progresado o no en materia de formación básica en las escuelas y también tecnológica y laboral? Voy a repetir la reflexión de la doctora Beatriz Chabolio, con quien trabajo. Yo creo que hemos resuelto en el tema de educación el tema de cantidad. La asistencia escolar es adecuada. La cantidad de universidades es exagerada. Yo creo que la cantidad está resuelta. Lo que no enfrentamos, y pareciera que no hay voluntad ni acciones específicas, es con respecto a la calidad, que al final de cuentas es lo único que importa. En educación, el indicador en el que peor estamos es en atracción de talento o retención del mismo. Sencillamente, lo poco bien que podemos formar, rápidamente encuentre en el mundo un lugar donde trabajar. Permítanos, señor, tomar contacto con nuestra compañera Joana Castro, que tiene informaciones concretas que darnos respecto de un tema gravísimo, que es el tema de la vivienda y la precariedad de ellas frente a eventuales dificultades. Joana Castro, adelante, por favor. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Hemos llegado hasta el distrito del Rímac, porque en este punto de la capital hay 3.000 viviendas aproximadamente en peligro de derrumbe ante un eventual movimiento sísmico. Estas casas están ubicadas en los jirones Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, Marañón, Loreto, la avenida Francisco Pizarro y la zona conocida como Quinta Presa. Vamos a preguntarle a las personas precisamente que están en el jirón Chiclayo si consideran que las viviendas o los lugares donde trabajan son seguras. Señorita, buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días. ¿Considera este lugar donde trabaja seguro? Pues no mucho, la verdad. ¿Y eso a qué se debe? Pues normalmente que las estructuras de esta zona son muy antiguas. O sea, el Rímac como tal es una zona donde las estructuras mayormente son casas muy viejas, muy antiguas. Dime, y ante un movimiento telúrico, ¿dónde podrías tú, en qué zona de este lugar podrías refugiarte? No, de este lugar no me quedaría, yo saldría. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra persona que se encuentra en este lugar, en el Jirón Chiclayo, para conocer. Caballero, buenos días, bienvenido a RPP. ¿Considera que estas viviendas son seguras aquí en el Rímac? No, señorita, no son totalmente inseguras, por lo que tienen muchos años de antigüedad y aparte de que la municipalidad no hace nada para refraccionarlas. ¿Hace cuánto tiempo usted vive aquí? Cerca de 15 años. 15 años. Perfecto, muchísimas gracias. Hay que mencionar además que lo que se debe tomar en cuenta es que según el estudio del Ministerio de Vivienda, el 30% de los inmuebles de Lima podría colapsar ante un evento de magnitud 8 u 8.5 por malos suelos y autoconstrucción. Estas cifras, además, que les hemos mencionado del RIMAC, las ha reafirmado el alcalde de este distrito. Con ustedes en estudios. Muchas gracias, Joana, por estas informaciones. Conclusiones, señor del Carpio. Estamos escuchando el testimonio de la precariedad de las casas en la capital de nuestro país. Y sin embargo, pese a esos ítems, cientos de ítems negativos, uno ve que el pueblo peruano es laborioso y trabajador. ¿Por qué no se traduce eso en más competitividad? Me voy a remitir a la definición. Pongámoslo así, competitividad puede ser lo que nosotros querramos que sea. Pero si eso no se traduce en el progreso social de las personas, evidentemente no se está cumpliendo la labor. La calidad de la vivienda y la seguridad, por ejemplo, es un pilar fundamental de las necesidades básicas de las personas. No las estamos cubriendo. Dentro de un tiempo regresaré aquí para contarles de nuestras mediciones de progreso social a nivel de distritos, para que vean lo dramático que es ver calidad de vivienda, por ejemplo, y cómo lo poco, lo mucho que tenemos no se traduce en mejoras en nuestra calidad de vida. Comentábamos, una de las grandes razones, uno de los grandes problemas que enfrentamos es la bajísima productividad. Somos prácticamente últimos en esta lista o en cualquier lista. Podemos trabajar, Fernando, 12 horas al día. Pero si esas 12 horas no significan una producción importante que marque una diferencia. No progresamos en su indicador. Muchísimas gracias, Luis del Carpio, director de Progresión Académica del Centro de Estudios de Centrum de la Universidad Católica, aunque nos han traído malos indicadores. Muchas gracias por su presencia. 9:28, pausa y regresamos.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. Es momento de un café de noticias. 1. La Comisión Permanente rechazó el informe que recomendaba destituir e inhabilitar al fiscal supremo Pedro Chávarri, pero sí ratificó que se le acuse por encubrimiento real. 2. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, criticó el blindaje de Fuerza Popular y sus aliados al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. 3. El asesino de A.B. Ágreda, Carlos Hualpa, fue condenado a 35 años de cárcel. Además, deberá pagar una reparación civil de 590.000 soles en favor de sus deudos. 4. En Argentina, diversos sindicatos han convocado un paro para el día de hoy en contra de las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. 5. Y Sporting Cristal venció 3-0 a la Unión Española de Chile y clasificó de esta manera a los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¡Qué buen café de noticias! Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Dorbegoso y mi libro favorito, en verdad tengo varios, pero el primero que siempre me salta a la mente es uno que se llama Mr. Vértigo de Paul Auster, que trata de la relación de un profesor con un alumno, que es un profesor que encuentra a un niño en la calle, que es literalmente un hijo de P, y el profesor le dice, si tú vienes conmigo, yo te voy a hacer volar. Y literalmente lo hace volar, me conmuevo, perdón. Los invito a leer, es en verdad una experiencia maravillosa y encuentren ustedes su libro favorito, porque el mundo de la lectura creo que es el mundo más lindo y más hermoso y más grande al que uno puede entrar.
Son las 9:34. Recibimos al arquitecto Arturo Yep, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Algo me dice, señor Yep, que después de haber escuchado a un economista criticando a fondo los malos resultados de los indicadores económicos de nuestra competitividad, usted no va a hacer críticas severas también sobre el estado de precariedad y de informalidad de las viviendas en nuestro país. Vamos al grano. ¿Qué malas cifras nos está trayendo, señor Yep? Bueno, yo tengo que señalar que los indicadores cuantitativos no nos ayudan respecto a la informalidad, porque el porcentaje de informalidad a nivel nacional estamos en el orden pues del 80%. 80% de las viviendas peruanas son autoconstruidas, sin arquitectos, sin permisos y sin ninguna seguridad de que no se caiga con el próximo temblor. Efectivamente, ¿no? Y esto tampoco no quiere decir que podemos estar orgullosos de las cifras en el caso de Lima Metropolitana, porque siempre se habla del orden del 70%, y eso es muy lamentable. Algunas veces se le ha querido criticar a las municipalidades y a los colegios profesionales de ser una barrera burocrática en el proceso de aprobación. Eso podríamos estar hablando pues en los años pasados, pero hoy existe una normatividad que permite otorgar la licencia automática. Existe lo que se conoce diferentes modalidades A y B, prácticamente son automáticas. La C y D es con intervención de comisiones técnicas. En el caso de la A y B, que para entenderlo más fácil y graficarlo, es que se trata de viviendas o edificaciones de pequeño tamaño o ampliaciones de una vivienda. La sola presentación de la solicitud a la municipalidad ya le da derecho a construir. Entonces, y en 24 horas prácticamente ya tiene su licencia. No sería necesariamente un problema si es que la licencia no viniera acompañada de una exigencia, supervisión, plano, algo. Yo recuerdo la época, por ejemplo, en que mi vivienda, hace muchísimos años, el Banco de Materiales prestaba los materiales el dinero para los materiales, pero uno tenía que construir de acuerdo con determinadas especificaciones técnicas de las cuales no se podía salir, y iba una persona a revisar que se estuviera haciendo como debía ser, y ese programa funcionó muy bien. La gente va a querer construir sus casas como pueda, pero hay que darle las herramientas para que no lo haga de cualquier manera. ¿Cuál podría ser la alternativa, arquitecto? Bueno, la supervisión es obligatoria en todos los casos. La ley establece que todos los proyectos que se ejecutan con licencia de construcción deben estar supervisadas. Y, por ejemplo, planos tipo que se le encargue al Colegio de Arquitectos, pues, ¿no? Que evalúe, que las facultades hagan y presenten planos que la gente debe, para habitación de 2 viviendas, tiene que construirla así, con sus variaciones, pero las estructuras tienen que estar supervisadas, ¿no? Mire, el tema de los modelos ya se ha repetido en todas las épocas, en diferentes gestiones municipales con el mismo Ministerio de Vivienda. Tiene diseños tipos, o sea, son prácticamente muy simples de realizarse. A mí me da la impresión que es el desconocimiento de la gente y además el sentido de apropiación del espacio. Lo que pasa es que la informalidad en la construcción está ligado a la informalidad en la ocupación del suelo. Claro. Y entonces ahí nos encontramos con un problema mucho más serio, porque sin que los terrenos estén debidamente saneados, queremos decir que cuenten con una habilitación urbana o una urbanización, van y se ocupan, porque efectivamente si el terreno no está saneado no estaría calificando para poder solicitar una licencia de construcción. Ahí viene el problema. Ahí está el mayor problema. De la edificación, claro, sino en la etapa del saneamiento de la propiedad, porque si uno no es propietario no puede acreditar que tiene el derecho para poder edificar en un terreno, y ahí es donde viene el problema. Y arquitecto Yep, como usted sabe, este viernes a las 10 de la mañana habrá un simulacro nacional ante un eventual terremoto. RPP respalda a fondo, nosotros participaremos naturalmente en este simulacro y lo promoveremos. ¿Qué recomienda usted como decano nacional de los arquitectos del Perú? ¿Qué recomienda usted a que todos los vecinos de nuestro país sepan respecto al entorno de sus viviendas para que actúen en caso de sismo y en caso concreto de ese simulacro el viernes a las 10 de la mañana? ¿A dónde salir? ¿A dónde ponerse? Para los que viven en pisos bajos y en zonas seguras, y para los que viven en pisos altos. Mire, la recomendación es que todos debemos hacer esa práctica del simulacro ante situaciones de emergencia, especialmente cuando estamos hablando de la población en los edificios multifamiliares, porque ahí es donde se van a encontrar las deficiencias, por ejemplo, de que los
inmediatamente tenemos que pensar que no vamos a utilizar los ascensores y todos tenemos que utilizar las escaleras. Y entonces ahí vamos a encontrar dificultades, de repente se van a encontrar con rejas que están incluso hasta con seguros, ¿no? Y el apuro para poder salir, porque ya sabemos en la práctica todos tenemos que salir ordenados en la evacuación. Pero lo importante es también identificar zonas seguras. Por ejemplo, nos hemos puesto a pensar que si hablamos del centro histórico, ¿no? Donde no hay plazas, solamente tenemos 2 grandes espacios, ¿a dónde irían las personas? ¿No? Solamente nos queda salir a la calle, pero no precisamente en todas las calles hay seguridad, porque si son calles angostas y donde hay el riesgo de que pudieran caer cornisas eventualmente, ¿a dónde se deberían agrupar las personas? Y entonces ahí lo que sí faltaría por parte de la Municipalidad de Lima es identificar en qué lugares específicos en cada cuadra debe identificarse una zona segura, porque evidentemente si estás al costado de una casa antigua que no ha sido remodelada o no ha sido asegurada, mejor no ubicarse frente a estas casonas. Pero también es verdad que existen edificaciones modernas como los bancos que forman parte del centro histórico, donde tranquilamente en todo ese frente puede ser tratada como zona segura. Y entonces ahí hay una labor de tipo global, en el sentido que es la municipalidad la que tiene que identificar esa zona donde debe reunirse las personas. Los edificios altos que aumentan en nuestra capital y otras ciudades del país, ¿qué es lo que recomienda para gente que no puede bajar más de 10 pisos, naturalmente? No hay alternativa, porque no se pueden usar los ascensores. Se tienen que utilizar las escaleras, se tienen que utilizar las escaleras y llegar hasta el primer piso. Y en el primer piso... ¿No es peligroso tratar de bajar escaleras durante un sismo? ¿No es más razonable buscar zonas seguras junto a la caja de los ascensores? Bueno, también eso es verdad, y eso es una nueva tendencia de identificar zonas seguras a nivel de piso. Es que la norma general señala que la evacuación tiene que ser hasta el primer piso y se identifica la zona segura en el primer piso. Pero también es verdad que algunos tiempos no alcanzan, de repente por el número de personas, y el criterio debe ser, como por ejemplo, vamos a decir que estemos en un establecimiento hospitalario. Ahí todos no van a evacuar en un establecimiento hospitalario, ¿no? Entonces lo que se hace es se identifica una zona segura en cada nivel. Entonces todos van y se congregan en un sitio y en donde está garantizado que van a tener agua potable, van a poder utilizar todos los servicios, porque la verdad es que se tiene que pensar en que de repente no pueden salir por X razones, especialmente por ejemplo si estamos hablando de un caso de incendio que estuviera comprometido las escaleras, entonces se tiene que identificar una zona segura por nivel. Ese mismo criterio... Hay un informe en el diario La República de hoy de lo que pasaría en caso de sismo 8.5 en Lima, y la conclusión es terrible. La mitad de las casas serían derrumbadas. Basándose en información provista por el Ministerio de Vivienda y Construcción, se dice sobre todo que los distritos que más sufrirían serían Villa El Salvador y Chorrillos. ¿Qué podemos hacer en el caso de esos 2 distritos del sur de nuestra capital? Mire, el Ministerio de Vivienda utilizó una suerte de experimento de identificar en determinados sectores viviendas que serían altamente vulnerables. Y en ese caso lo que planteó fue que se haga un trabajo de reforzamiento estructural. Es decir, en cada una de estas viviendas lo que se busca es identificar cuáles son los puntos vulnerables, que puede ser la cimentación, pueden ser alguna de las columnas o el techo. Se identifica y con solamente una mínima inversión, porque es prácticamente un subsidio que parte del gobierno nacional, se efectuaría este trabajo de reforzamiento estructural. Pero también vale la pena comentar que esto solamente fue una suerte de prueba piloto, fue una experiencia que ya debería pensarse que no debería ser una experiencia, sino debe ser una política para poder reforzar ante la magnitud de los posibles daños. Entonces, esto que creo que no pasó ni de 100 viviendas, ahora la verdad de ser un programa sostenido del Ministerio a partir de esa experiencia, debe implementar y financiar programas municipales para que todas las municipalidades implementen estos equipos técnicos de evaluación, contratar naturalmente a los arquitectos e ingenieros, pues un trabajo compartido, ¿no? Y que previa identificación de cuáles inmuebles ameritarían hacer una inversión,
pues salir a proteger esas viviendas, porque realmente en este caso el costo de la previsión va a ser menor que cualquier tragedia que pudiéramos Muchas gracias, ¿no? Arquitecto Arturo Yep, decano nacional de los Colegios de Arquitectura del Perú, por estas informaciones que conducen a estar alertas ante los riesgos de sismos. Los datos son abracadabrantes cuando uno mire el número de muertos que podría producir en nuestra capital un sismo de 8.5. Muchas gracias y buenos días. Hacemos una pausa y entramos a la recta final de ampliación de noticias. Vamos. ¿Vamos? Vamos. 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 Para ti, para todos. Uber. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios.
Son las 9:49, nos vamos a la ciudad de Yurimaguas, capital de la provincia loretana de Alto Amazonas. Ahí se halla nuestro enviado especial, Carlos Reátegui, en una ciudad que, hay que decirlo, está en las riberas de 3 ríos importantes, el Shanusi, el Guayaga y el Paranapura. Carlos Reátegui, te escuchamos en todo el territorio peruano. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Aquí este día está nublado. Hacen 26 grados, pero está nublado. Hay posibles lluvias y también los niños asustados, agarrados de las manos de sus madres, están regresando a las aulas, a pesar de que algunos colegios han sufrido daños en el sismo de la madrugada del domingo. Hemos visitado el colegio Jauregui, el colegio de La Loma y del de Media Loma, y las clases se están reanudando tranquilamente. En el colegio de Media Loma, a pesar de que hay 3 aulas casi que no se pueden usar, están casi inhabitables, los estudiantes han sido trasladados a otras aulas, están compartiendo algunos salones para poder continuar con sus clases. Hemos conversado con algunas madres y nos han indicado que la madrugada del domingo fueron los niños los más afectados con el susto. Algunos nos indican que los niños no quieren comer y cuando comen les cae mal. Una creencia aquí de la selva es el famoso quitar el susto, pasar el huevo, y lo hacen sus propios familiares. Con eso están calmando un poco a los niños que nunca habían vivido un sismo tan fuerte como el que sacudió el domingo acá a Yurimaguas. Como te había explicado al inicio, Fernando, está nublado, hay posibilidad de lluvias y eso podría empezar a afectar la posible ayuda que está llevando el ejército hacia la zona. Lagunas, que es el epicentro, está a media hora en vuelo, pero si las condiciones climáticas no mejoran, las primeras ayudas humanitarias que están programadas para hoy no podrían llegar. Esta es la información que tenemos aquí desde Yurimaguas, Fernando. Que un total de 800 viviendas se han visto gravemente dañadas en el Perú. De ese porcentaje, ¿qué es lo que puedes ver tú en Yurimaguas, que es la gran ciudad más cercana a Lagunas, que fue naturalmente el epicentro del sismo, ¿no? En la zona de Yurimaguas, específicamente, la zona más afectada ha sido el centro, las casas más antiguas que datan de hace 80 años. Estas casas además son patrimonio cultural, entonces no se pueden demoler y no se pueden tocar. Lo que ha caído en esa zona sí ha quedado intacto, ni siquiera se ha limpiado. La zona de Independencia, que está a unos 5 minutos en mototaxi desde la Plaza de Armas, es una de las más afectadas. Algunos de estos damnificados están durmiendo en las noches en el Coliseo del IPD. Hay unas 8 carpas que albergan aproximadamente a 15 damnificados. Ellos llegan muy tarde, a las 11, 12 de la noche, y se levantan muy temprano, a las 6 de la mañana ya están saliendo. Algunos tienen miedo incluso de dormir en el Coliseo por posibles réplicas, ellos todavía están asustados de este panorama. En la zona de La Loma también algunas nuevas construcciones se han caído porque esta zona está más cerca hacia el río Guayaga, una de las riberas del río Guayaga. Esta zona, que es un poco más inestable por las filtraciones de agua que pueden venir por el subsuelo, es también una de las que se ha visto más afectadas. Lo que nos ha comentado el alcalde de Lagunas, el señor Harry Peso, es que hay 20 viviendas en Lagunas donde habría la mayor afectación. También en la zona de Lagunas, la parte más cercana al río Guayaga, que llega hasta allá, es la zona donde el agua ha empezado a salir por el suelo y ha inundado algunas viviendas. Esa es la información que nos ha dado el alcalde de Lagunas. En Santa Cruz se cayó una capilla y esta es una zona que no está tan cerca al río Guayaga, sino que además de transportarse como en 2 horas y media por deslizador, se tiene que ingresar todavía por una pequeña vía en canoa y recién se llega al distrito de Santa Cruz. Muchas gracias, Carlos Reátegui, por esta información desde Yurimaguas, en Loreto. Nos vamos al Congreso. Si hay ahí Carlos Villarreal, en momentos en que la congresista Rosa Bartra hace declaraciones a la prensa. Y a la democracia, para que los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, acuda al Congreso. Gracias, Fernando. Amigos oyentes y televidentes, Rosa Bartra responde sobre la invitación que le hizo al Premier el día de ayer. Viabilidad de las propuestas que ha planteado. Yo no opino y respeto lo que dicen los demás. No, cambiado es lo que ha dicho. No cambiaron. Sí, es lo que ha dicho, perdón. Una pregunta nada más, por favor. Tengo sesión. Disculpe, estamos en vivo. Solamente una pregunta, estamos en vivo. ¿Qué responde ante las acusaciones de un contubernio con el APRA y Fuerza Popular para blindar al fiscal Pedro Chávarri? ¿Y por qué no permitir que sea la justicia, el Ministerio Público y quizás el Poder Judicial el que justamente se encargue de la investigación? Porque lo de ayer no era evidentemente una sentencia, ¿no? Cuando se toman decisiones, uno se sujeta a los hechos y a lo que está contenido en el expediente en materia de la denuncia o de la infracción constitucional.
En este caso, por ejemplo, ayer se ha demostrado que no existían los elementos de convicción para tomar una decisión en el sentido que había recomendado el informe Sheput. Se ha tomado una decisión, allí están los hechos, son contrastables, nosotros no suponemos, nosotros no hacemos inferencias, porque no es lo que corresponde cuando hay decisiones de este tipo. ¿Pero por qué no permitirle entonces la investigación al Ministerio Público? Hay una denuncia que se ha aprobado por encubrimiento real, así que tampoco es que no se está permitiendo. Hay una denuncia que será investigada en el fuero que corresponde. Pero no por organización criminal, no por otros delitos. 5 de 6 fueron archivados. Porque no existían los elementos de convicción suficientes. Hemos hecho el ridículo internacional al calificar como organización criminal en los términos en los cuales se calificó antes a un... Se le consulta sobre una investigación pendiente del Ministerio Público. También está investigando. Cuando se vea la denuncia que ha presentado la fiscal Ábalos, entonces se evaluarán los elementos que están contenidos en esa es que seguirá el trámite que el reglamento establece. Tampoco es antojadizo, así que cuando ustedes hablan, pero hay este elemento o hay el otro elemento, no están en esta denuncia. Haría mucho bien a la democracia, al país y a un país informado que cuando también ustedes formulen preguntas las hagan basadas en el expediente. ¿Qué le responde a la opinión pública, a la población, a sus electores sobre esta decisión de ayer y ante la idea de que efectivamente hay un pacto o hubo un pacto de protección al fiscal Chávarri? Que no es verdad y que, como ha dicho Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas gracias. Lo único que se plantea es, bueno, declaraciones entonces de Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución. Adelante, estudios. Muchas gracias, Carlos Villarreal, por esta información desde el Congreso. Son las 9:56. Acá llega a su fin nuestro programa. Tenemos una cita con Patricia del Río para saberlo todo y sobre todo saber quién. ¿Quién tiene la razón? A las 7 de la noche. Entre tanto, se quedan con Gastón Acurio, el chef, que tiene una nueva receta que proponernos. Muy buenos días. Cemento Andino Premium.